En realidad hay una innumerable cantidad de definiciones desde los marcos teóricos que tratan de nombrar este fenómeno o esta problemática en sí misma muy compleja. Yo me ubico personalmente en aquella corriente que intenta nombrar estos fenómenos como, primero en un ejercicio de pregunta, si la violencia es escolar. O sea, preguntarnos, ¿la violencia es escolar? Cuando nos ponemos en esa posición de interrogación significa que estamos abriendo un poco más el panorama o haciendo el ejercicio de mirar más ampliamente a cuáles son los factores sociales, económicos, más estructurales que producen formas de violencia, no vamos a negarla, que de algún modo se desplazan o se representan en la vida cotidiana en las escuelas. Eso no quiere decir que la violencia está instalada en las escuelas. Por ahí hay dos formas de definirlas, en un sentido más estricto y en un sentido más amplio. Por ejemplo, la definición más estricta de violencia es aquella que alude a las acciones físicas más concretas, que son ir a avanzar sobre el cuerpo del otro, ya sea con un arma, con un golpe, y que desafían los marcos legales vigentes, que por suerte tenemos muchos marcos legales en nuestro país y en general en el contexto global. Hay otras definiciones que son mucho más amplias. La violencia en el sentido amplio tiene que ver con aquellas formas, por ejemplo, de violencia simbólicas, agresiones, insultos, y que son en realidad las que mayormente, o al menos por mi experiencia de trabajo, las que mayormente se producen o vemos en las escuelas, que son los insultos, las formas de hostigamiento, aislar a un compañero, burlarse, una forma de discriminación. Esas expresiones diarias en las escuelas son las que más se dan, más vemos, son las que más intervenciones nos llevan a los docentes. Yo trabajo en un equipo de orientación, a los orientadores, y son las que tienen que ver con mayormente las influencias de las redes sociales, el acceso a la virtualidad cada vez más frecuente y permanente de los jóvenes. Entonces hay esa doble diferenciación, la violencia en sentido estricto y la violencia en sentido amplio, y al menos desde mi perspectiva, pensar que lo que ocurre en las escuelas, que muchas veces se le llama violencia escolar, son formas de violencia social que de algún modo se reproducen o impactan en la escuela. Ahora, estas formas de violencia que usted bien ha mencionado, que hoy podríamos resumirlo, por ejemplo, en bullying o ciberbullying, no es algo que ocurre solamente ahora en el 2025, sino es algo que ocurre desde siempre. ¿Por qué cree que antes no se denunciaba y hoy sí se denuncia? ¿Qué ha cambiado? Sí, ha cambiado la perspectiva, la mirada. Durante muchos años esto no era considerado violencia. Hay frases comunes que uno todavía escucha en reuniones con padres, con los mismos chicos, con los colegas, de decir, bueno, no es para tanto, antes en la escuela secundaria nos hacían tal cosa y nadie hacía tanto lío. Tiene que ver con la historicidad con la que estas cuestiones se han ido viendo, tiene que ver con los marcos legales que se han ido construyendo. Nosotros tenemos la Convención Internacional de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, y eso cambia radicalmente nuestra manera de mirar a los chicos y las chicas en la escuela. Posicionarlos como sujeto de derecho cambia enormemente la mirada y por tanto las intervenciones, y lo que antes era natural, con el paso del tiempo ha ido cambiando y transformándose esa noción. Entonces, hoy en día, lo que para otros era muy común, pegarle a alguien, insultarlo, acusarlo de tal característica por tener tal nacionalidad, tal color de piel, tal ascendencia, era algo común, normal, tolerado. Hoy en día no, porque precisamente primero que nuestros marcos legales han ido cambiando en función de nuestra sensibilidad, nuestra manera de comprender el mundo, y segundo porque estamos tratando de construir espacios donde nadie sufra. En la escuela los chicos y las chicas no deberían ir a sufrir, a pasarla mal, y eso debería ser, digamos, como
un marco, un piso común para las intervenciones de cualquier adulto. Yo cuando digo cualquier adulto me refiero desde la persona que les abre la puerta, el que les sirve el té, el administrativo, el docente, el directivo. Los chicos y las chicas tienen que estar bien en la escuela, porque ahí hay una función importante que la escuela todavía cumple y creemos que tiene que seguir cumpliendo, ¿no? Usted hablaba de tolerancia, que antes había tal vez más tolerancia. Hoy por hoy pareciera que eso no hay, que es cada vez más los casos de frustraciones de estos chicos y eso lleva a que sean más violentos. ¿O por qué? ¿O cómo se explica que sean cada vez más violentos y ocurran casos donde ya son extremos, donde la violencia se produce en el aula con llevando armas de fuego, armas blancas, donde ya se producen hechos delictivos? Sí, en primer lugar me gustaría decir que no es la normalidad, no es lo normal, no es lo común, con lo normal quiero decir que no es lo común, no es lo que ocurre todos los días, pero tampoco podemos negar que existen estos hechos que son fenómenos o problemáticas o acontecimientos que irrumpen la vida escolar, así está contemplado en toda la documentación que manejamos en las instituciones educativas y que por tanto deben ser trabajados y tenemos que buscar formas de intervención. Si queremos pensar en las causas o cuáles son las condiciones que hacen posible que estas cosas ocurran, desgraciadamente, podemos empezar a buscarlas con mucha responsabilidad desde la escuela, pero excede al marco escolar. Entonces, estos hechos desgraciados, terribles que han ocurrido últimamente, tienen que ver con que, a mi entender y en consonancia con algunos grupos de estudio, estamos pensando en cuáles son aquellas condiciones sociales y económicas o más estructurales, todavía más amplias, que generan estas condiciones de violencia. Entonces vuelvo a lo primero que decía al principio, no es que la violencia esté en la escuela, sino que hay factores sociales que hacen que esto se presente en un joven que aparece con un arma, que lastima a otro joven, pero no es una producción estrictamente escolar, a eso me quiero referir.